La idea de esto es hacer una conversación con Eric. Todos lo conocen a Eric, sabemos de su trayectoria de militancia en el plano internacional. Con Eric venimos construyendo ya hace más de 30 años un camino común, no solo en Argentina, sino en América Latina y en el mundo. Marilena se presentó como ATAC KDTM y en efecto Marilena es la responsable continental de la red KDTM a nivel mundial. En América Latina recibe el nombre de Abby Ayala. O sea que nuestro vínculo con Eric es de una militancia compartida de mucho tiempo y venimos con debates desde hace mucho tiempo, debates necesarios en el plano de la izquierda. Por eso nosotros lo invitamos hoy para un debate franco, abierto, de los problemas de la izquierda hoy. O sea, es una reunión para debatir más allá del momento en que Eric hace su visita a Argentina. Nosotros conversamos con él, rigor con Eduardo Lucita, de Economista de Izquierda. Conversamos que sería muy importante que Eric estuviera en la Argentina en esta semana. Dos o tres noticias importantes. Una, que el fuerte vínculo de Eduardo Lucita con la Rosa Luxemburgo favoreció que Eric viniera, porque la Rosa Luxemburgo se hizo cargo del pasaje. Es un tema importante, es una definición que a nosotros nos facilitó la presencia de Eric. Y lo que hemos generado en el último tiempo como iniciativa política de la autoconvocatoria por la suspensión de pagos y auditoría de la deuda, que lamentablemente Beatriz avisó que andaba con unos problemas de salud, pero que iba a venir igual. Entonces estoy acomodándome un poquito de las dolencias y voy. Fue bueno porque se ha desarrollado el 11 de diciembre y el 8 de febrero concentraciones multitudinarias que articulan la izquierda parlamentaria, por un lado, el FIT, y la izquierda no parlamentaria, básicamente la autoconvocatoria, en un trabajo en conjunto que se viene prolongando y es un dato curioso, importante de la realidad política de la Argentina en estos tiempos. Nosotros en la plaza, los otros días, en el acampe, yo particularmente insistí en fortalecer este vínculo de articulación unitaria y pensar en las críticas que hay al interior del Frente de Todos. Porque bueno, hemos tenido ahora episodios de votos en contra, de abstenciones, hay un debate dentro del Frente de Todos que se va a potenciar esta semana en el debate en el Senado de la Nación. Y va a continuar, sobre todo en la dinámica de protesta social. Ya los otros días en la plaza, además de una gran manifestación que hubo el día 10, cuando se trató el tema en diputados, hasta hubo piedras. Y más allá de alguna intencionalidad, lo que eso expresa que hay mucha bronca y hay grupos que están dispuestos a confrontar y a extender el nivel del conflicto social en la Argentina de otra manera, temas que hay que tenerlos previstos en el horizonte que se viene. Y todo esto en el marco de continuidad de la pandemia y el proceso de la acción militar especial desplegada en Ucrania por parte de Rusia, que ha generado debates en la izquierda mundial, debates muy diversos, con quienes están a favor de la iniciativa rusa, quienes están a favor de la resistencia ucraniana, sin ser simplistas de creer que la resistencia involucra al gobierno, al fascismo, sino ver otros grupos preexistentes de izquierda en Ucrania que confrontan con el gobierno y que también confrontan con la acción militar, y eso genera todo un debate que recupera toda la tradición desde los bolcheviques para acá o desde Marx para acá. Incluso hay análisis teóricos muy importantes en estas horas queriendo justificar posiciones en la actualidad. Un debate muy grande porque hay una recomposición del orden capitalista muy clara, hay debates de cómo se debe recomponer el movimiento popular en la Argentina, en América Latina, en el mundo. Bueno, la gran novedad o sorpresa para muchos fue la visita de la delegación norteamericana al gobierno de Maduro, que bueno, eso es
tampoco queda claro las derivas que eso va a tener, por dónde va a transitar, pero supone muchas novedades. Bueno, yo hago esta pequeña introducción. Llegó Carmen del MTL, la conoces, pero es importante también para completar las presentaciones. Dicho esto, yo le doy la palabra a Eric para que Eric haga una introducción. No me animo a ponerle tiempo, el tiempo que él considere, y luego nosotros abrimos un debate de intercambio para favorecer un conversatorio. O sea, que nosotros podamos discutir, pensar colectivamente y avanzar por este lado. La idea es trabajar aproximadamente hasta las 2:30, 1. Así que esos son los tiempos. Eric, bienvenido. Bueno, sí, bueno, un placer responder a esta invitación de estar con ustedes. Creo que para mí lo mejor sería responder a inquietudes de ustedes para estar en sintonía con sus inquietudes y no empezar con una introducción demasiado general. Muy bien, a mí me gusta. De todas maneras, mucho de lo que dije abre como interrogantes. ¿Cuáles son tus opiniones al respecto? Te diría, yo dije en Argentina, en América Latina y en el mundo, y podés contestarlo al revés. ¿Cómo ves? Mi inquietud es, a mí lo que me preocupa sobremanera en el debate nuestro, que tenemos habitualmente en la Chile, en la corriente política de izquierda, teóricamente en el ámbito de la FISIP, es el tema de la revolución. Bueno, hay potencialidad para pensar en términos de alternativa política revolucionaria contra el capitalismo y más allá del capitalismo, pensando en eso deriva muchos temas. Bueno, ¿qué pasa con China? ¿Qué pasa con Cuba? ¿Qué pasa con Venezuela? ¿Qué pasa con la articulación de un proyecto internacional para la revolución? Un debate que está muy fuerte en la izquierda, en el marco de cambio climático. O sea, es una pregunta bien general, de marco conceptual, de en qué momento de la lucha de clases estamos hoy. O sea, esa sería la pregunta. ¿Cómo ves vos en qué momento para el movimiento obrero y popular está la lucha de clases contemporáneas? ¿En el plano teórico, en el plano ideológico, en el plano político? Esa es mi pregunta, para calentar un poquito el ambiente y animar a que otro haga una pregunta. Con 6 horas alcanza, Eric. No, tranquilo, hay que explotar. Unos 3 o 4 días para responder. Sí, Manuel. No, yo, resaltando la pregunta de Julio, usted es una persona que ha militado el tema de la deuda, la implicancia política, económica, ideológica. ¿Qué cambios ve en este último tiempo con respecto a las experiencias anteriores? ¿No? Es decir, en un nuevo momento para nosotros, no sé si nuevo, viejo o nuevo que se muestra con lo viejo, ¿no? Pero cuáles son las nuevas características que usted visualiza, si las hay. Muy bien. Compañeras, compañeros, las inquietudes, yo hasta diría, ¿qué los trajo acá? Ah, compañera, muy bien. Beatriz va siempre a cerrar la ventana. Qué bueno que llegaste, Beatriz. Habíamos explicado que estabas con... Estamos en la etapa de las preguntas o inquietudes, Beatriz. ¿Por qué estamos acá? ¿Qué queremos escuchar? ¿Qué queremos debatir? ¿Qué nos interesa que Eric ponga sobre la mesa? Ramón, vos que sos el más lejano de todos acá, creo. San Juan es lo más lejos que hay. Sí, un poco la cuestión esto de qué porcentaje de deuda odiosa hay, o se considera qué parte de la deuda es odiosa y qué parte no, y cuál es el criterio para medir eso. Muy bien. ¿Qué países, empezando por Estados Unidos, si alguna vez renegaron y decidieron no pagar o romper la relación del dólar con el oro o cosas por el estilo? ¿Cuántas experiencias hay en ese sentido? Incluida la de Grecia, ¿no?
Pero incluso Estados Unidos con el tema deuda, Claro, rechazo sí, de sí, deuda. sí, sí. Ok. Bueno, lo que hay que clarificar, aquí me invita la corriente Sí, sí, política sí. de izquierda. Así es. Bueno, entonces no voy a hablar como portavoz del Comité Perfecto. para la abolición de las deudas ilegítimas. Voy a hablar como militante político, sabiendo que dentro del Comité para la abolición de las deudas ilegítimas es una red mundial presente en más de 30 países. Hay 39 organizaciones miembros y hay sensibilidades políticas diferentes. Yo diría, no todos son marxistas, todos son antiimperialistas, anticapitalistas, en favor del feminismo, antirracista, etc. Pero hay trotskistas, hay gente que viene de la trayectoria de los PC, hay anarquistas, unos anarquistas, hay antiimperialistas que no tienen definición entre corriente, entre PC, trotskismo, maoísmo, etc., aunque son antiimperialistas. Entonces, claro, lo que voy a decir es como militante político y no como representante del KDTM. Sabiendo que si ustedes leen la carta política del KDTM, es claramente una organización, como dije, anticapitalista, antiimperialista, feminista, etcétera, etcétera. Casi como organizaciones políticas de mismo índole, pero en el tema de las deudas. Estamos partiendo de las deudas, pero para llegar a todo el programa, porque somos convencidos en el KDTM que abolir las deudas odiosas o ilegítimas es solamente una parte del programa. Y si se logra la anulación y si no hay expropiación del gran capital, socialización, o una política tributaria totalmente diferente, cambios políticos, revoluciones políticas, es decir, cambios fundamentales de estructura, respuesta al tema de la crisis ecológica. Si no hay esto, no habrá solución a los problemas de la humanidad. Bueno, eso es sobre el CADTM. Bueno, quizás puedo completar. El CADTM busca siempre cómo aliarse con otros movimientos a nivel internacional. Entonces, históricamente, con la Vía Campesina, con la Marcha Mundial de Mujeres, con los ATAC en diferentes países, con Jubileo Sur, que era una red sobre la deuda. Digo era porque queda aquí Beverly y su grupo, pero Jubileo Sur no existe más como organización mundial. Entonces, buscamos convergencia, por eso hemos participado desde el inicio a la creación del Foro Social Mundial, y dentro del marco del Foro Social Mundial, construir la Asamblea de los Movimientos Sociales. Se perdió esto, pero desde ya el segundo Foro Social Mundial hemos visto que las grandes ONG recibiendo incluso fondos de sus estados o de fundación privada, empezaban a influir de manera fuerte. Sector también ligado a la socialdemocracia internacional, a través de fundación, etc. Y
por eso, dentro del proceso del Foro Social Mundial, hemos convocado la Asamblea de los Movimientos Sociales, que se situaba dentro del foro, pero a la izquierda, y para para tratar de responder a la decisión equivocada del foro de no convocar a acciones, cuando la Asamblea de Movimiento Social convocaba a acción. Y de allí salió la convocatoria a la movilización de febrero 2003 con la guerra de invasión de Irak que venía, y que se hizo el 3 de marzo 2003. Pero esa movilización creo que era el 15 de febrero del 2003, con millones, creo que llegamos casi a 10 millones de manifestantes a nivel mundial. No hemos parado la guerra, pero... entonces, el KDTM buscó como responder a los límites del Foro Social Mundial, pero quedándose dentro del Foro Social Mundial. Otras redes finalmente decidieron de salir, lo que fue una lástima, es decir, Vía Campesina salió del Foro Social Mundial. Marcha Mundial de Mujeres también. Y entonces nos hemos quedado un poco aislado con los ataques, pero ustedes saben que una parte de los ataques son bastante moderados, los de Alemania, y sobre ciertos puntos Francia es más moderado que el KDTM sobre varios temas internacionales. Y bueno, estamos ahora con un Foro Social Mundial que tendrá lugar del 1 al 6 de mayo en México, en pésimas condiciones. Vamos a ir y habrá una reunión continental del KDTM. Había ya nuestra América en México antes del Foro Social Mundial, y la red KDTM AINA se va seguramente a extender gracias a la adhesión de una coalición mexicana contra la deuda, que se llama Promotora para la Suspensión del Pago de la Deuda, en la cual se encuentra el Sindicato Mexicano de los Electricistas y como gente de como 15 organizaciones diferentes. Es decir, algo significativo en México que permitirá una ampliación de la red del KDTM. Bueno, entonces realmente ahora me paro sobre el tema KDTM y voy más como militante político. Pienso que sí, atravesamos una situación sumamente compleja y preocupante para la perspectiva revolucionaria, por la dimensión catastrófica de la crisis del capitalismo global, la pandemia, la crisis ecológica, la crisis económica, el desempleo. Más de 120 millones de habitantes del planeta cayeron en la pobreza extrema, se agregaron ya a los que vivían en la pobreza extrema, 120 millones más, que es el dato calculado por el Banco Mundial. Entonces seguramente no están exagerando las cifras. Si miramos las cifras de la OIT sobre el tema del trabajo, la pérdida de puestos de trabajo, el aumento de la precarización de los puestos de trabajo, es absolutamente impresionante. Y
ahora la pérdida del poder de compra por la inflación muy alta. Entonces, aunque es claramente una crisis del capitalismo global causada por el capitalismo, la ofensiva capitalista sigue, toma más fuerza y utilizan cada crisis para tratar de avanzar más en la ofensiva. Dentro de la izquierda, un sector ha pensado que para responder, ya lo habían pensado con la crisis del 2008 y ahora con la pandemia, pensaron que los gobiernos capitalistas iban a dar un viraje keynesiano, volviendo a hacer algunas concesiones sociales al campo de los oprimidos, incluso con la idea de producir crecimiento, responder a la crisis económica, etc. Entonces, de algún modo hubo keynesianismo en términos de aumento del gasto público financiado por el déficit, ¿sí? Eso lo hubo, pero ninguna concesión. Hubo en varios países, empezando por Estados Unidos, lo que llaman los paycheck, es decir, dinero mandado por cheque, ¿se dice un cheque? Cheque. Por correo Cheque que llevó acá. a más de 100 millones de norteamericanos que recibieron $300 semanal adicional a la indemnización de desempleo. Los que recibían compensación de desempleo, porque por supuesto los indocumentados que no pueden ser registrados como teniendo derecho a compensación no recibían. Pero es claro, por ejemplo, en Estados Unidos, que gente salieron de la pobreza extrema durante la pandemia gracias a esa política de paycheck. Pero no hubo ninguna concesión, yo diría, estructural, es decir, no hubo aumento de salario. El salario mínimo legal en Estados Unidos sigue a $7.25, cuando la reivindicación, incluso Obama prometía $15. Biden hizo campaña prometiendo $15 y son 7,25, menos de la mitad. Y en el plan de Biden... ¿eh? La hora es 7 horas. Sí, claro, la hora. Sí, claro, la hora, sí. Biden, claro, anunció un gran programa que es reconstruir Norteamérica con más de 2.500 mil millones de dólares en inversión social y ecológica, y ese plan casi es totalmente abandonado porque dos diputados demócratas, los demócratas tienen la mayoría en el Congreso, de diputados y en el Senado, y dos diputados demócratas totalmente ligados, más ligados que los demás al gran capital, impidieron la aprobación de ese plan. Entonces, el plan que se votó es un plan de inversión en obras públicas, puentes, etcétera, y el gran capital está feliz, y las grandes empresas de construcción de obras públicas están felices. Se aumentó el presupuesto militar a 730 billones, pero 1.000 millones de dólares, incluso 30.000 millones por arriba de lo que pedía Biden,
por presión de demócratas y republicanos, pero la parte social, apoyada por el sector progresista del Partido Demócrata, como Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, no se adoptó. Por eso digo, no hay un viraje tipo el keynesianismo de final de los 30 o después de la Segunda Guerra Mundial, donde el gran capital, frente al peligro que representaba la clase obrera, que por parte estaba armada, por la resistencia armada durante la Segunda Guerra Mundial en Europa, ese viraje que dio el capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial y que duró casi 30 años, no se está reproduciendo para nada. Es decir, la ofensiva capitalista sigue en Estados Unidos, en Europa es absolutamente evidente, en Rusia, ponemos que es un Estado capitalista es absolutamente claro. Para mí también China es un Estado capitalista. Ahí hay alguna concesión a la clase obrera que empieza a un nivel de salario muy bajo y hay todavía ciertos aumentos de salario, pero como ustedes saben, sin derecho sindical, etc. Y en los países del sur global, claro, hubo lo de Bolsonaro, Modi en la India, que es Modi, el primer ministro de la India, es equivalente a Bolsonaro o peor. Es más racista que Bolsonaro. Antimusulmán. En la India hay hinduista y musulmano, otras religiones también, y Modi es un integrista, hinduista, racista, que participó incluso de pogrom contra musulmanes 20 años atrás en el estado de Gujarat, donde hubo 2.000 muertos musulmanes asesinados por hinduistas fanáticos. Claro, hay Duterte en las Filipinas, que es tipo Bolsonaro también, y bueno, ustedes conocen lo de América Latina. Entonces, el panorama es un panorama en el cual la ofensiva capitalista sigue dentro del marco de una tremenda crisis del capitalismo global. No hay viraje en términos de concesión. Podríamos tomar el tema de la pandemia. Unos habían pensado que los gobiernos iban a tomar medidas, por ejemplo, para suspender los patentes sobre las vacunas. Y Biden en un momento dado, en mayo de 2021, anunció que Estados Unidos iba a intervenir en la OMC en esa dirección. Para mí, desde el inicio, era claro que Biden lo hacía sabiendo que Europa, la Comisión Europea y Japón y Noruega, que no está en la Unión Europea, y Suiza, que no está en la Unión Europea, iban a oponerse. Entonces era fácil para Estados Unidos presentarse como simpático respecto a la India y a Sudáfrica, que con 135 países pedían dentro de la OMC suspender los patentes. Seguro que Biden dijo a la dirección de Pfizer y de Moderna: tranquilo, estoy anunciando esto, pero no pasará nada, van a seguir con sus patentes. Y estamos con esa situación en la cual el Big Pharma, esas corporaciones como Moderna y Pfizer, están aumentando sus ganancias, van a tener como ingreso más de $50.000
millones de dólares en 2 años, 50.000 millones adicionales. Le cuesta $1 a Pfizer producir una dosis y lo vende a más de $20. Y dicen que cuando la pandemia será superada, y estamos casi en la superación de la pandemia, dicen que van a llegar a precio de mercado y calculan que una dosis tendría que venderse a $150, $180. Es el anuncio oficial de la dirección de Pfizer. Y como habrá que vacunarse cada año, y puede ser 2 veces cada año, ellos manteniendo los patentes que les protejan durante 20 años, pueden imaginar la renta o renta, que eso, que eso va a generar para el Big Pharma. Y los gobiernos no tomaron ninguna medida de control de precio, de imposición, financiaron todo ese gasto. Es otra muestra que no haya ningún viraje de parte de los gobiernos. Bueno, América Latina sigue al epicentro de las resistencias y de los intentos de cambios. Pero, claro, no tenemos experiencia semejante a Chávez, el Chávez de 99 hasta su muerte, o al menos hasta 2008-2009, cuando estaba, yo diría, a la ofensiva con el ALBA, con muchas iniciativas. Cuba no tiene la misma dirección que al inicio de los 2000. El gobierno cubano no tiene la misma orientación que Fidel en los 2000 y menos que Fidel en los 80. Y tampoco, si comparamos a Evo Morales al inicio, es decir, en 2005, y Correa 2006, 2007, 2008, no hay equivalente. Es decir, el gobierno de Pedro Castillo, el gobierno de Boric, que va a ser constituido, se tomó la presidencia ayer, no son comparables a Chávez, Correa, primer periodo, o Morales. Pero claro, hay capacidad de rebelión. 2019 en Ecuador, la rebelión extraordinaria de la juventud en Colombia, Chile, por supuesto, al nivel de la rebelión y de los resultados para la constituyente y las elecciones presidenciales. Es decir, que de este punto de vista, y hay otros países de América Latina, de este punto de vista, América Latina ocupa otra vez el epicentro de la resistencia a la ofensiva capitalista en neoliberal, y muestra que hay voluntad de los pueblos de encontrar alternativa anticapitalista. A ese nivel, yo respondí ayer para un reportaje de Resumen Latino, Resumen latinoamericano, respondí a Carlos Aznares, que me preguntaba sobre los gobiernos progresistas. Y para mí, entonces, es claro que hay una disyuntiva entre la disposición de los pueblos a alternativa radical y la automoderación, limitación programática de los que son electos. El nuevo gobierno
del MAS en Bolivia, el Boric, por supuesto. Esperamos que Bolsonaro va a ser derrotado y que tendremos Lula, pero sabemos que Lula va a tener un programa más a la derecha que el programa de 2003, que ya estaba inmensamente moderado y respetuoso del FMI. AMLO es muy comparable con el gobierno de Alberto Fernández en México, incluso negociando varias cosas con Estados Unidos. Es decir, si oyen solamente la parte quiere dar asilo a Julian Assange, perfecto, defiende a Cuba, perfecto, pero sobre migración se puso de acuerdo con Trump y ahora con Biden, y expulsa a los haitianos, expulsa a los guatemaltecos, a los salvadoreños, etc. Sobre varios temas, AMLO colabora o acepta la política de Estados Unidos cuando se trata del ámbito de América del Norte. Bueno, es sobre el panorama general. El tema Ucrania. Seguro que entre nosotros no tendremos visiblemente la evaluación, ya Julio me comentó y yo hablé con varios compañeros acá y yo había leído varios documentos, etc. Bueno, personalmente conozco bastante a Ucrania, estuve en Ucrania en 2015, mantengo contactos con gente de la oposición, por supuesto, a Zelensky, a corriente marxista internacionalista en Ucrania, y lo mismo con la izquierda en Moscú. Yo estuve en septiembre de 2019 en Moscú, en contacto con los marxistas allí que se oponen a Putin. Entonces, para mí, tenemos un cambio muy importante con esa decisión de Putin de invadir a Ucrania. Es claro que la política de la OTAN la denunciamos, estamos en favor. Yo desde los 15 años actúo en Bélgica para la salida de Bélgica de la OTAN. A 15 años fue a atacar a la OTAN con cóctel Molotov y fue la primera vez que me pusieron en una celda de un comisariato. Era en abril de 1970, en plena guerra del Vietnam, y el Estado Mayor de la OTAN está en Bruselas. A 1500 fuimos con cóctel Molotov a atacar la OTAN y estoy orgulloso de haber participado de esto. Estoy para la salida de Bélgica de la OTAN y la disolución de la OTAN y, claro, la expansión de la OTAN en Europa Central. No tiene ninguna justificación, constituye una provocación, etc. Es el primer punto. El segundo punto, Putin es a la cabeza de un Estado capitalista. Putin es antimarxista, anticomunista, anti-Lenin, es un nacionalista gran ruso. Eso tiene cuando se habla de chauvinismo o nacionalismo gran ruso, eso viene de Lenin. Lenin denunció de manera sumamente dura el comportamiento nacionalista
y lo caracterizó de gran ruso. El conflicto de Lenin con Stalin, hubo un muy grave conflicto entre ellos, era sobre el tema Georgia y Caucasio, y la actitud brutal de Stalin, que venía del Caucasio, y Lenin le caracterizó de esa gente que viene de una nación oprimida, se integran a la nación dominante y se hacen más chauvinista gran ruso que los demás rusos. Era la caracterización de Lenin. Y claro, Putin, pueden leer sus textos, están en español, en un largo artículo de Claudio Katz, el enlace de discurso de Putin del 22 de febrero sobre, era 2 días antes de la invasión, y era por qué anexar, reconocer las 2 repúblicas del Donbass y Donetsk. Y allí Putin dice que se ha construido una sola nación rusa en el periodo de los zares. Y para él su referencia es Iván el Terrible, Catherine la Grande, Pierre le Grand, el periodo de oro del imperio zarista. Y Putin dice, ellos crearon una nación rusa y Ucrania, el pueblo ucraniano o de Rusia Blanca, es totalmente parte de la nación rusa. Es su versión. Y critica duramente a Lenin en su intervención pública, diciendo Lenin inventó y creó Ucrania. Le dio la independencia dentro de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, le otorgó el derecho de separarse como a todos los estados miembros de la Federación. Fue una locura y él dice, no fue un error, fue un crimen totalmente inaceptable. Luego dice, Stalin finalmente, de hecho, no respetó esas autonomías de las repúblicas, miembros de la URSS, pero Stalin hizo el error de no cambiar la constitución. No la respetaba, y entonces se ve que Putin está de acuerdo con Stalin sobre esto, pero su crítica a Stalin es no haber cambiado la constitución. Lo que hizo entonces que cuando Gorbachev hizo la reforma, la constitución de Lenin estaba todavía vigente y Ucrania y las demás repúblicas que quisieron salir de la Unión Soviética salieron. Las repúblicas baltas, Ucrania, Kazajstán, Tayikistán, Kirguistán, etc. Bueno, Bielorrusia, Moldava, bueno. Y entonces, es claro, Putin dice que se ve que la misión que se está dando Putin es reconstituir la unidad de la nación rusa, y el modelo es el imperio ruso como existía en el siglo XVIII-XIX. Entonces, esto no... alguien que tiene alguna tradición marxista o comunista o internacional no puede considerar con alguna simpatía a esa visión de Putin. Y sobre el carácter de la economía
rusa no queda nada del socialismo real que podemos admirar o criticar, pero no queda. Se destruyó, bueno, quedan empresas públicas en el dominio militar, en la farmacia, sí, en algún sector, pero todos los recursos naturales y otro tipo de producción son en manos privados y grandes fortunas se constituyeron y, como ustedes saben, los oligarcas, una gran parte de su riqueza la ponen en Londres, en Francia, bueno. Entonces, creo que el imperialismo yanqui y europeo, con la extensión de la OTAN, le dieron a Putin argumento para implementar un plan que no es un plan de autodefensa, es un plan de expansión de Rusia como Estado capitalista, incluso con gran empresarios capitalistas que quieren, como cualquier capitalista, que su Estado le apoye en sus inversiones más allá de las fronteras, normal, expandir el territorio para aumentar sus inversiones y la extracción de plusvalía en los nuevos territorios y de los recursos naturales, porque claro, el lugar de Ucrania es estratégico para exportación de materias primas, pero la producción agrícola también y de ciertas materias primas. Y entonces estamos frente a, bueno, imagino, escuché bien Julio, hablo de la operación militar especial, que son los términos de Putin, pero claro, es una invasión militar. Ustedes ven cómo se hace esa invasión, los bombardeos que llegan a los barrios populares, y es claro. Y Putin calculó que iba a ser, creo, un blitzkrieg, que la motivación del ejército ucraniano iba a ser limitado, que destruyendo la autodefensa aérea y tomando el control de los aeropuertos, iba a lograr ganar el control del territorio rápidamente. Quizás no para anexar toda Ucrania, eso no sabemos. Lo que es cierto, la parte oriental, incluso hacia todo el acceso al mar Azov, Odessa, esa parte, y eso no funcionó. Hay realmente una resistencia del pueblo ucraniano. No es solamente el batallón Azov que es neonazi, claramente neonazi. El pueblo ucraniano, gente marxistas, anarquistas, sin partido, buscan armas y quieren resistir. Nada que ver con otra experiencia donde el pueblo se quedó sin reacción masiva. Y por primera vez pienso también que Putin no calculó tampoco la protesta que esto iba a generar en Rusia. Hay decenas de miles o centenares de miles, pienso millones de rusos que están en contra, pero decenas de miles que van a marchas, y él más o menos encarceló tipo 12.000, 15.000 personas que participaron, incluso militantes de uno de los dos partidos comunistas de Rusia que se oponen a la invasión en la Duma. Centenares
de intelectuales conocidos o artistas que se oponen a la guerra. Eso Putin no lo había calculado. Bueno, antes de llegar aquí tuve 2 horas de reunión en línea con 66 personas en Europa. Era la 11 en Europa, en París, Bruselas, y yo participaba entre las 7 y las 9, para tratar de convocar una conferencia europea contra la guerra. Y va a ser complicado porque intenté explicar que había absolutamente que denunciar la decisión de los gobiernos europeos dentro del marco de la OTAN de mandar armas al gobierno, pero hay una parte de la izquierda que está en favor de mandar armas. Eso es claro. Y hay una división y va a ser complicado de llegar a... Incluso después de esto, tuve una conversación telefónica con Miguel Urbán, que es eurodiputado de Anticapitalista en España, y que en el Parlamento Europeo votó en contra de la resolución del Parlamento Europeo decidiendo apoyar a la Comisión Europea y a los gobiernos que van a mandar armas al gobierno de Zelensky. Él votó en contra y lo apoyo totalmente. Pero, por ejemplo, la France Insoumise votó en favor. Los que votaron en contra en el Parlamento Europeo, 2 de Izquierda Unida, Podemos votó en favor de mandar armas. Entonces, de España, 2 de Izquierda Unida y Miguel Urbana. 3 votaron en contra. De Alemania, sobre los 5 de Die Linke, ellos 3 se abstuvieron, 2 votaron en contra. Que está bien, porque uno de los 2 es el presidente del grupo de los 5 eurodiputados. Bueno, entonces hubo, creo, 14 votos en contra en el Parlamento Europeo, donde hay más de 700. Más de... Más de 700. Es decir, pueden imaginar la situación difícil en la cual vamos a encontrarnos. Yo les juro que voy a tratar de convencer que hay que oponerse tanto a la invasión, apoyar a la resistencia del pueblo ucraniano, apoyar a la oposición a la guerra en Rusia, pero denunciar claramente la OTAN, denunciar el hecho de enviar armas de parte de los gobiernos y de dar una dimensión militar a la Unión Europea, porque hasta ahora la Unión Europea no tenía dimensión militar. Todos los tratados que rigen Funcionan. la Unión Europea son sobre el tema circulación de capital, circulación de mercancías, circulación de las personas, tema de austeridad presupuestaria, pero no de política fiscal, y nada sobre el tema migratorio, sí hay, pero no había nada en el tema militar. Cada gobierno hacía, y el gobierno alemán, muy cuidadoso de no dar la impresión de demasiado rearmarse y intervenir hacia el exterior. Ahora, varios gobiernos, el gobierno alemán, bueno, ya aprovechó la situación
con un canciller, un primer ministro que es socialista. No es más Merkel, no es la derecha, es un socialista. Pedro Sánchez quiere absolutamente mandar armas. Y Garzón está en favor. Entonces, estamos en una situación en la cual Podemos votó en favor de mandar armas Al gobierno. a Zelensky. Izquierda Unida, los dos votaron en contra y anticapitalista, Miguel Urbán. Pero en el gobierno, Garzón del PC apoya a Pedro Sánchez, él para mantenerse en el gobierno como ministro, y Pablo Iglesias, él se opone a mandar armas, lo que muestra la complejidad. Pablo Iglesias se opone a la posición de Podemos en el Parlamento Europeo. Y Garzón se opone a la posición de diputado de Izquierda Unida, de su partido. Es para mostrar la contradicción interna a las fuerzas de izquierda. Mélenchon dijo que estaba en contra de mandar armas, y entonces está en contra del voto de su grupo parlamentario en el Parlamento Europeo. Entonces, bueno, es para mostrar la dimensión de la crisis internas que atravesamos y que va a ser complicada superarla. Bueno, entonces no sé si hay todavía tiempo sobre el tema deuda. Sí, sí, hay ¿Sí? tiempo. Bueno, También, ¿no? porque voy a entonces... Bueno, claro, la preocupación, diría si hablamos en términos políticos. Precisamos de organizaciones políticas internacionales. Yo personalmente hago parte de la Cuarta Internacional, que es una corriente política mundial, pero muy débil en Argentina. Hay dos grupos, Marabunta y Democracia Socialista, que son organizaciones simpatizantes o asociadas a la Cuarta Internacional. Las organizaciones del FIT no son parte de la Cuarta Internacional. El MST tiene su organización internacional, IS tiene su internacional y el PTS tiene su internacional. PO está bastante aislado, no tiene realmente una internacional. En Brasil, la Cuarta, hay varias organizaciones de la Cuarta en el PSOL. Insurgencia, la compañera hace parte de Insurgencia, hay también Subverta, hay Comuna y hay, en relación muy estrecha a la Cuarta Internacional, el MES, el Movimiento de Izquierda Socialista, y un sector que salió del PSTU brasileño, para entrar en el PSOL, y ese sector se llama Resistencia. Si se unieran, serían la mayoría en el PSOL, de manera absolutamente clara. Y el tema es si son capaces de juntarse. Y el PSOL se está yendo cada vez más. Y la dirección del PSOL, bajo el liderazgo de Primavera Socialista, Iván Valente, y el sector de Bolos, se está acercando más y más a Lula, y una parte de ellos están negociando puesto de ministro. No sé si lo que piensas tú, pero hay negociaciones que no son públicas. Y para la Cuarta, hay el acuerdo mínimo entre todos, incluyendo a Resistencia, es decir, oposición total a una participación al gobierno de Lula, porque va a ser un gobierno de alianza con el gran capital brasilero y con una parte de la derecha. Sobre esto hay un acuerdo entre los diferentes grupos. Somos presentes en Filipinas con una organización guerrillera
que tiene un control territorial. Somos presentes en Pakistán, en Sri Lanka, en la India, en Japón, en África del Sur, en Europa con la organización anticapitalista, la cuarta está en el bloco de izquierda en Portugal, el NPA, el nuevo partido anticapitalista en Francia, bueno, entonces varias organizaciones en Europa y una organización en Rusia, una organización joven de un centenar de jóvenes marxistas que son presentes en 10 ciudades de la Federación Rusa. Pero como cuarta sabemos perfectamente que no podemos pretender a representar la corriente revolucionaria a nivel mundial. Nuestra orientación es participar de procesos de reagrupamiento. Por eso apoyamos el PSOL, pero si el PSOL como tal va en un gobierno, probablemente habrá separación entre los que están en el gobierno y los que se oponen a estar en el gobierno. Estamos en el bloco de izquierda en Portugal, que es un reagrupamiento entre ex-PC, comunista, ex-maoísta y trotskistas, el bloco de izquierda. Estamos en Die Linke en Alemania. Entonces estamos en favor del reagrupamiento y de trabajar con otras corrientes políticas revolucionarias. Entonces hemos analizado el nacimiento de la Internacional Progresista de Varoufakis, de la cual Petro en Colombia hace parte, Rafael Correa hace parte, no sé quién en Argentina, si tienen gente en Argentina. La ministra de la Mujer, Ajá. que está vinculada a Patria Grande. Alicia Castro, Ajá. del Grupo Soberana. Ajá. Bueno, esa internacional progresista es una construcción superestructural, claramente dirigida, orquestada por Varoufakis, lo conozco muy bien, por lo de Grecia, es ministro de Finanzas de Syriza, y claro, él logró convencer a gente como Bernie Sanders, Noam Chomsky, pero no son orgánicamente en esa internacional progresista. Pero claro, si se puede hacer algo con ellos sobre varios temas, estamos en favor. Hay un intento de crear una quinta internacional. Me invitaron, son gente de la India, de Egipto, de la corriente de Samir Amin, pero casi no representan nada. Recibo los informes, es realmente tampoco, no tiene base, es mucho más débil que la cuarta internacional en la cual estamos, pero muchísimo más, y quieren ser la quinta internacional, entonces es un problema. Bueno, en su momento Chávez estaba en favor de la quinta internacional, y nosotros estábamos en favor, pero me acuerdo muy bien, yo estaba allá y la quinta internacional de Chávez, no sé por qué le había ocurrido inventar al PRI de México a esa reunión por la fundación de la quinta internacional. Yo participé de una reunión en favor de la quinta internacional convocada por Rafael Correa en Quito con Claudio Katz, fuimos invitados los dos, Humala estaba, pero no. Claro, la gente del Foro de Sao Paulo, Walter Pomar, del PT, se enojó mucho contra Chávez por esa iniciativa intempestiva que iba contra el Foro de Sao Paulo.
hay un intento del MST de Brasil, Stedile, el movimiento de Sintiana, con NUMSA, un sindicato surafricano de mineros, 350.000 afiliados. Ellos también intentan crear una internacional de la cual hace parte Patria Grande de Argentina, con el movimiento ALBA. Nos invitaron en ciertas reuniones, estuvimos incluso organizando la reunión para la parte árabe, y inmediatamente hubo problema porque ellos invitaron a la gente de Gaddafi. Gaddafi es muerto, pero hay gente, pero agente de Gaddafi, gente que agredieron a militantes marxistas de Egipto en esa reunión, y eso provocó un desmadre. Eso ocurrió 3 años atrás, y nuestros compañeros dijeron, no podemos, podemos estar con verdadero combatiente, etcétera, pero con criterios correctos. Entonces, claro, ese intento de internacional, personalmente, lo veo como algo positivo, pero con límites también, y si hay manera de colaborar, muy bien, hay que colaborar con ellos. Pero imagino que pocos de ustedes, lo que acabo de decir, conocen, es decir, que no es realmente público ese intento. Y no sé cuál evaluación hacen ellos mismos de ese intento de creación de una internacional que llamaron como Amistad Internacional de los Pueblos. Es Asamblea Internacional de los Pueblos, sí. Bueno, y hay una reunión convocada para América Latina aquí por Patria Grande del 27 al 30 de abril aquí en Buenos Aires. Claro, se realiza la tercera asamblea del ALBA Movimientos del 27 de abril al 1 de mayo, y dentro de ese marco están los que participan en este proyecto de la Asamblea Internacional de los Pueblos, que tiene un consejo político, digamos, y está aquí Camille Chalmers, por supuesto, Joan Pedro Stedile. A mí me parece interesante, y bueno, creo que habría que participar. Sí, claro, y entonces esa convocatoria tiene que ver con lo que acabo de decir, pero es la parte América Latina. Sí. Esto. Y entonces, no tengo más noticias de realmente iniciativas tomadas al nivel del mundo árabe y de África subsahariana por ese sector, porque Patria Grande viajaba por todos lados. Viajaba a África del Norte, a África del Sur, a la India y a Europa. Participé de una reunión también de intento de ellos de convocar a una reunión europea, pero Jérôme Duval también estuvo en esa reunión y no resultó. Hay una lista de comunicación entre nosotros, pero bueno. Claro, tengo que precisar sobre el tema Ucrania que el QQE, el Partido Comunista de Grecia, y el PCP de Portugal condenan claramente la invasión a Ucrania, denunciando también la OTAN. Pero allí el QQE, que es un partido, bueno, ellos siguen con 5% de los votos, es un partido importante en Grecia, toman una posición muy clara de condena de la política de las intenciones reales de Putin. Bueno, sobre el tema deuda, termino. Estados Unidos, en la historia, es parte de mi libro Sistema Deuda,
Estado, y que es publicado aquí en Argentina por la editorial Metropolis, Estados Unidos rechazó varias veces deudas. 1837 en 5 estados de Estados Unidos, el pueblo se rebeló contra deuda ilegítimas contratada por el gobierno del estado, gobernadores, denunciando como una deuda ilegítima de complicidad entre los gobernadores, los constructores de ferrocarril, los banqueros, fuga de capital, enriquecimiento ilícito, y se repudiaron deuda por parte de estos 5 estados. Eso es 1837. En 1865, después de la guerra civil, Lincoln decretó que los estados del sur que querían reingresar a la Unión tenían que repudiar sus deudas, porque decía Lincoln, contrataron deudas para estar en guerra contra la Unión, entonces no vamos a integrar estados con deudas que sirvieron a intentar destruir la Unión. Entonces la condición era repudio de deuda, si no, no podían entrar. Y 10 años después, en los estados del sur, que habían reintegrando la Unión, repudiando la deuda, hubo un segundo repudio de deuda, diciendo que los gobernadores, después de la guerra civil, también se enriquecieron de manera ilícita, etc. Entonces hubo 3 repudios de deuda en Estados Unidos, incluso entonces contra banqueros franceses y británicos que otorgaban créditos. Entonces no era solamente una deuda interna con los banqueros de Boston, sino una deuda externa de varios estados con banqueros de los grandes imperialismos del siglo XIX. Bueno, para mí lo más llamativo es el repudio de deuda por parte de México, 1862, 1867, por parte del presidente Benito Juárez. Y bueno, he desarrollado todo esto también en el mismo libro. Y luego el rechazo del pago de la deuda a partir de 1913 por parte de la Revolución Mexicana, apoyado por Pancho Villa y Emiliano Zapata y la dirección del proceso de esa época, que se concluyó en 1942 por la anulación de 90% de la deuda tal como existía en 1913, lo que representó una victoria extraordinaria para México y para Lázaro Cárdenas, que era el presidente de México, que estaba implementando políticas radicales, es decir, que expropió 16 millones de hectáreas a grandes firmas latifundistas extranjeras, nacionalizó el petróleo, el ferrocarril y logró ese acuerdo, lo que muestra también la posibilidad por un Estado de vencer a los acreedores. Y los acreedores principales era la JP Morgan de Estados Unidos, el principal banco de Estados Unidos, no era cualquier acreedor externo. Bueno, ¿qué es una deuda odiosa? Bueno, con estos repudios del siglo XIX y
inicio del 20, es decir, repudio por parte de Costa Rica en 1919 y repudio en febrero de 1918. Dije 1919, Costa Rica. En 1918 la Rusia bolchevique, porque todavía no existía la URSS en febrero de 1918, era la República Soviética, la República Rusa de los Soviets, en esa época. Luego, en 1922, nació la URSS, con esas repúblicas autónomas como Ucrania, las repúblicas baltas, incluso la balta, él no estuvo en la Unión, tuvo la independencia total, las repúblicas baltas. Bueno, en 1918 el gobierno de los soviets repudió totalmente la deuda de los zares y la deuda del gobierno provisional entre febrero y octubre de 1917, diciendo que esas deudas eran odiosas porque habían servido a fortalecer el régimen despótico por un lado y con el gobierno provisional mantener Rusia en guerra cuando el pueblo quería la paz. Bueno, entonces, dentro del marco de esos repudios, nació una doctrina de derecho internacional, elaborada y publicada en 1927, que es la doctrina de la deuda odiosa. Ha sido redactada por un jurista ruso que ha sido profesor de derecho en el tiempo de los zares en San Petersburgo y que se opuso al régimen bolchevique, se exilió a Francia y, traumatizado por el repudio de la deuda zarista, elaboró una doctrina de derecho internacional basado en todos los litigios que habían existido, yo diría, entre la Revolución Francesa y el momento en el cual escribe la doctrina. Y entonces ese jurista dice, hay un principio general de derecho de continuación de las obligaciones contraídas por un Estado, incluso en caso de cambio de régimen, por ejemplo, una revolución. Entonces, eso es el principio general, continuidad, pero él dice, hay una excepción, es cuando hay deuda odiosa. Si una deuda es reconocida como odiosa, el nuevo gobierno no puede ser considerado como responsable de la deuda que contrató el gobierno anterior. Y una deuda odiosa es una deuda contratada contra el interés del pueblo, primer criterio, y segundo criterio, los prestamistas lo sabían o no pueden demostrar que no podían saberlo. Es decir, que en derecho ustedes saben que quién tiene que dar la prueba de no ser el culpable, y en ese caso ese jurista, que no es para nada progresista, dice, es el prestamista que tiene que dar la prueba, que no podía saber. Porque él se basa sobre, por ejemplo, una sentencia del presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1919 sobre el caso Costa Rica. Era un conflicto entre el Congreso
costarricense, el gobierno costarricense, pero basado sobre una constituyente que había repudiado la deuda del gobierno anterior de Tinoco, frente al Banco Real de Canadá, que era un banco británico, porque Canadá hacía parte del Imperio Británico. Y Estados Unidos intervino como árbitro, porque Gran Bretaña quería agredir a Costa Rica, estaba con su armada dispuesto a invadir a Costa Rica. Entonces, Costa Rica pidió el arbitraje y Estados Unidos intervino diciendo en una sentencia que Costa Rica tenía todo el derecho a repudiar la deuda porque la deuda no había sido contratada en el interés del pueblo, sino contratada por el interés personal de Tinoco, y el Banco Real, dice la sentencia, no ha sido capaz de demostrar que no podía saberlo. Y entonces sobre esa base entra en la doctrina la obligación de parte de lo que pretende recuperar la deuda, dar la prueba que no podía saber que conocer el uso que se iba a hacer de la deuda. Entonces, por eso, repito, que en el caso de Argentina, la deuda contratada por Macri es típicamente una deuda odiosa. Es también ilegal desde el punto de vista de la Constitución y de las leyes argentinas, es decir, es odiosa, ilegal, ilegítima e insostenible. Y tiene que ser anulada. Bueno, termino acá y le agradezco mucho por su atención.